quiero como resolver ese tema de la plata rápidamente para no verme tan angustiada. Las cosas aumentaron exponencialmente. Uno sabe que tiene que aportar a pensión, pero no aporta. Uno sabe que tiene que pagar deudas, pero no paga. Pero uno se alcanza a sentir esa carga. No está alcanzando, mi mamá está trabajando mucho, no la estoy viendo, mi papá está estresado. Pónganlo en la tarjeta Plaxi y esos 500.000 pesos que le retienen se vuelven 100.000. Y así mismo deberíamos comportarnos con nuestras finanzas personales. ¿Cuáles ves tú que son los errores más comunes que tienen las personas al ahorrar y también cuáles son los más efectivos? Ploxi. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva versión del Plaxi Charlas. Empezando este año 2026 con toda la energía, tocando un tema que es muy importante para todos y que a todos nos cuesta un poquito. Es cuáles son las mejores opciones para ahorrar en este 2026 sin morir en el intento, sin morirnos de hambre en el intento, que todo nos pueda fluir en la vida en este 2026 y que podamos tener ese ahorro tan buscado y merecido. Hoy me emociona mucho, de verdad, poder estar acá con Karen Suárez, embajadora de la educación financiera por más de 10 años, desde el 2013. Karen, bienvenida, sé que eres experta en finanzas personales, en emprendimiento, nos encanta lo que haces. Bienvenida a este nuevo Plaxi Charlas. No, gracias a ustedes, a ti, William, por la invitación, a todo el equipo de Pluxi que está haciendo esto posible y muy emocionada de hablar de algo que no parece tan sexy, pero se puede hacer de una manera chévere y agradable y, como dices tú, sin morir en el intento. No, claro, pero sabes que a mí sí me parece súper sexy. Sí, A mí me parece muy sexy saber cuánto me voy a poder ahorrar. cuando uno ve el número, tal vez sí. De pronto el Exacto. proceso es un poquito más doloroso, El proceso es pero vamos a dispendioso. quitarle esa fricción. Exactamente, hagamos que las personas después de ver este episodio, este podcast, puedan sentirse tranquila. Obviamente, todo hecho distinto, todo cambio que uno quiera lograr en la vida necesita cierto esfuerzo. Pero lo que seguramente las personas se llevarán después de terminar este episodio es que ese esfuerzo no es tan gigante como parece y que hay varias herramientas que hay en el mercado que nos van a permitir hacerlo más fácil, ¿sí? Pero Así es. antes de entrar en materia, yo quisiera preguntarte, Karen, ¿cómo llegaste a este mundo de las finanzas personales? Bueno, sé que tú lo estás haciendo desde el 2013, pero ¿cuál fue tu primera aproximación a las finanzas personales? Esa aproximación se dio porque mis papás manejaban muy mal la plata y no les gusta que diga esto, es como, "Ah, otra vez usted me entrevisté, Dándoles manejaba la palo, plata". sí, Pero uno de niño y de pronto creciendo un poco en esa restricción que tienen muchos colombianos, no alcanza a notar, es que mis papás no están educados financieramente o no hacen un presupuesto o lo que sea, pero uno se alcanza a sentir esa carga de no está alcanzando, mi mamá está trabajando mucho, no la estoy viendo, mi papá está estresado. Y digamos que producto de ese entorno en la infancia, en la adolescencia yo digo, bueno, yo quiero como resolver ese tema de la plata rápidamente para no verme tan angustiada claro. como viví en esa infancia. Y empiezo a ser autodidacta, leo muchos libros, en ese momento YouTube empieza a despegar, y empecé a buscar, bueno, ¿cómo puede ahorrar un joven en Colombia? En ese momento yo tenía 15 años cuando me interesé por ese tema. Y solo habían señores encorbatados, profesores de economía, oferta y demanda, pero nada que me dijera aterrizadamente yo cómo tenía que manejar la plata siendo un ciudadano de a pie. Así que dije, bueno, yo he aprendido cositas, tal vez si le habrá a otros jóvenes desde no lo que sé, sino de cómo me va yendo. Y pues para mí el canal y las redes sociales se volvieron una suerte de bitácora en donde yo probaba cosas y lo que me funcionaba lo decía y cuando lo embarraba y perdía plata también lo decía. Claro. Y se fue construyendo así el canal, muy interesante porque pensé que le hablaba a jóvenes y me empezaron a decir, mi hijo debería ver tus videos. No, Entonces se claro. amplió a mucho público y ese fue un poco el origen del proyecto y la razón por la cual se empieza a desarrollar. No, súper interesante porque totalmente coincido contigo. Uno empieza a notar en la casa que faltan ciertas cosas, que ya no hay jugo en la lonchera, que ya no compran el postre en el almuerzo, ya no vienen las chocolatinas y que los fines de semana tal vez ya no se puede ir a restaurantes, sino a veces con suerte se pide el típico pollito con papas. Ujú. Y uno empieza a ver y es normal que uno inconscientemente crezca juzgando a los papás, ¿no? Claro. Y diciendo, bueno, pero qué falta, y se van creando como esas carencias
y esa normalidad de no tener el dinero. Y hay dos formas de afrontarla, hacer algo al respecto o hay gente que simplemente no se organiza la plata. Que yo creo que estamos hablando, yo me incluyo, la mayoría de colombianos, no sé si no sabemos o no nos sentimos confiados de ahorrar. Y creo que en parte lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿por qué los colombianos sentimos y los latinoamericanos sentimos que ahorrar es cada vez más difícil? Yo creo que sí se ha vuelto más difícil con el tiempo, incluso cuando la persona es muy disciplinada. Y creo que puntualmente en Latinoamérica ocurre por dos factores. El primero es porque tenemos un momento muy largo de restricción, que creo que es algo que le pasa a la gran mayoría de la población, como me pasó a mí, como que siempre ahorrando muy restringidos. Claro, cuando empezamos con nuestro primer salario o recién logramos, no sé, graduarnos de una carrera o de un estudio técnico y empezamos a devengar ese primer salario, uno empieza con esta vocecita, no, yo me lo merezco, paso Yes. trabajo, igual nos vamos a morir, es algo que decimos, Dios proveerá, Exacto. tarjetazo, cierro los ojos y luego miro, porque hemos vivido tanto tiempo restringidos que empezamos a sentir que tenemos que gastar como un poco para compensar todo ese sacrificio que hemos hecho. Y creo yo el segundo factor es algo más macro y es porque Ujú. efectivamente el nivel adquisitivo sí se ha reducido. Primero, porque veíamos, incluso hay memes en internet de mis papás a mi edad ya tenían una casa y dos hijos y yo ahorita ni siquiera sé qué hacer con mi vida, pero era porque la vida era un poco más lineal, ¿no? Uno tenía que, ya sabía que, listo, crecía, estudiaba, trabajaba, se pensionaba. Ahorita hay más cambios de trabajo, hay ingresos más variables y temas como la alimentación, por ejemplo, o el transporte, los servicios van aumentando de precio y no lo hacen al mismo nivel que los ingresos y que los aumentos pues salariales típicamente. Ahora, además porque ahorita hay mucha más facilidad para gastar. Entonces es pago sin contacto, por internet, hay casi que cero fricción y antes como que era un poco más difícil realizar un gasto. Uno lo tenía que planear más y había más fricción para hacerlo. Ahora todo es tan automático y tan inmediato que se nos facilita mucho más gastar que ahorrar. Total, yo me acuerdo, hace como 8 días estaba pasando por unos concesionarios y te mostraban el carro pues de los sueños y no, obviamente no lo puedo pagar, sí, pero te dicen, no, ¿sabe qué? Pruébelo un mes y si no le gusta lo devuelve. No, ya no O sea, lo hago. imagínate tú, te Sí. prestan, ya inclusive te dan un carro para que tú lo manejes durante 30 días y si te gusta, si no te gusta lo devuelves, es poco probable que no te guste, entonces tú ya empiezas ahí con el sobreapalancamiento, Exactamente. tienes claramente como consumidor más opciones, la inmediatez de las redes sociales, entonces claro, el tema del gasto, tienes más opciones de gasto, está clarísimo. También lo que dices de los costos, de la inflación, está el ejemplo típico del chocorramo. Hoy en Sí. día el salario mínimo sí es muy polémico porque ha crecido un montón, pero con ese salario mínimo compras menos chocorramos. Y Ujú. siempre está el ejemplo del chocorramo. Antes con un salario mínimo que podía estar en 600.000 pesos, comprabas 300 chocorramos y hoy solo te alcanza para 250 chocorramos. Es un ejemplo para que perduren el tiempo. Pero la inflación, venimos de una época post-pandémica donde las cosas aumentaron exponencialmente, Ujú. ¿sí? Pero de todas maneras, el consumidor tiene que buscar unas formas de ahorrar en ese contexto. Entonces, desde tu experiencia, con lo que has venido conversando durante estos 13 años de experiencia, ¿cuáles ves tú que son los errores más comunes que tienen las personas al ahorrar y también cuáles son los más efectivos? Ujú. El error más común, siento yo, es confiar en la motivación y en la disciplina, porque uno finalmente se cansa. Tiene algo que se llama fatiga financiera y es de, por ejemplo, tener tantas opciones y buscar cuál es la mejor, se demora uno mucho tiempo y al final escoge cualquier cosa y resultó que no era la mejor opción. Entonces, esa es una. La otra es intentar ahorrar lo que sobra. A uno siempre le dicen, no, pues si sobra al final, y es algo que nos han dicho desde siempre,
no, usted juicioso, da, y lo que sobre usted lo va ahorrando, pero uno llega a final de mes y la verdad es que nunca sobra No nada. sobró Eso nada. es un mito Sí, urbano. exacto. Entonces lo que hay que hacer es ahorrar siempre al inicio. Y esto es algo que seguramente muchas personas que hablan de finanzas personales dicen, es como ahorrar a inicio de mes, pero es ahorrar incluso antes de que a usted le llegue el salario, ¿no? Que es algo que saben hacer muy bien, pues, con los impuestos. O sea, uno, claro, hay unos impuestos que se pagan después, pero la retención de la fuente, por ejemplo, me la quitan antes. O sea, yo ahí no tengo posibilidad de escoger si luego la voy a pagar, me la quitan. Y así mismo deberíamos comportarnos con nuestras finanzas personales. Antes de que me llegue incluso el salario, apartar el ahorro y yo les puedo asegurar que uno se cuadra ya con lo que llega. Entonces, como quítenme lo que me lo voy a gastar antes de, no confíen en ustedes. Y lo tercero es quitar toda la fricción que se necesite para ahorrar. Hay personas que me dicen, no, es que a mí me pagan en un banco A, entonces yo voy al cajero, saco la plata y lo voy y lo consigno a un banco B. Eso tiene demasiados pasos y representa mucha fricción. Entonces, yo que recomiendo un débito automático o, por ejemplo, esto es algo un poco más extremo, pero he sabido de personas que les funciona y es que una parte del salario la consignen directamente a otra cuenta, pero que no tenga medio físico, no tenga tarjeta, porque es ponerme una barrera adicional. Si yo quiero utilizar esa plata, me toca ir al banco, pedir la tarjeta y sacar la plata o reponerla como si estuviera perdida. Entonces uno dice, no, pues yo me voy a aguantar hasta el siguiente mes. Es una manera como de obligarse, por economía del comportamiento, obligarse a hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. Curiosamente no lo hacemos. Uno sabe que tiene que ahorrar, pero no ahorra. Uno sabe que tiene que aportar a pensión, pero no aporta. Uno sabe que Claro. tiene que pagar deudas, pero no paga. Entonces hay que obligarse a darse ese empujoncito, como decía Richard Thaler, Nobel de Economía, para hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. Total, obligarse a ahorrar es clave. O sea, entonces te leo, hacerlo fácil, obligarse a ahorrar y buscar tenerlo antes de gastárselo. Correcto. No dejar como Dios proveerá, cuando me quede algo, eso lo voy depositando porque eso es lo que nos afecta a todos. Yo creo que hay cosas muy poderosas porque según el DANE, en la encuesta de hogares que hace, las personas en general tienen el 60% de su gasto distribuido entre vivienda y alimentación. ¿Sí? En teoría, todos los colombianos tenemos, vivas donde vivas, gastes o pagues el arriendo que pagues o la hipoteca que pagues, te gastas entre el 60% de tus ingresos pagando lo que es la vivienda y la alimentación. ¿Sí? Y lo que la gente no sabe es que si hacen una optimización antes que les llegue el sueldo y que la plata que se gastan en vivienda se vaya directamente al crédito hipotecario, o si la plata que se gasta en alimentación vaya a la tarjeta de alimentación, ahí ya de por sí tienen un ahorro que puede representar un 15, un 20% de lo que les retiene. Sí, y ese 15, 20%, obviamente en distintos salarios va a ser algo diferente, pero les puede estar dando un flujo de caja de 5, 6 millones de pesos al año, que es lo que al final del año podemos decir. Obviamente yo lo primero que pienso es un viajecito. Y ese sí me lo Sí, merezco, porque lo sí, ahorré, claro. ¿sí? O puede ser porque no le abono a capital a la deuda del banco y así bajo los intereses. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Pues sale de ese juicio, de esa obligación de saber desde antes que te llegue tu salario cómo distribuir esos gastos. Eso es muy poderoso y no lo hacemos, pero no sé si tú coincidas o cuál es tu opinión de por qué la gente no tiene ese rigor de antes de recibir el sueldo poder ahorrarlo. ¿Será que es algo de desconfianza en el sistema financiero? ¿Es tal vez nuestra idiosincrasia latina, colombiana, de decir, es que yo no sé si llego a fin de mes, entonces mejor me guardo un pedacito? ¿Qué es lo que nos detiene para no dar ese paso de tener ese ahorro fijo? Yo creo que un error es la falta de estructura Sí, en los ingresos, en saber cómo funciona. Y creo que no estamos siendo lo suficientemente juiciosos de sentarnos a ver y hacerse una foto, una sí, radiografía financiera en este momento, que ustedes, mejor dicho, la tarea es que terminen de escuchar este podcast y no se, no se demoran más de 15 minutos. Decir, ok, ¿cuánto me ingresa? ¿Cuánto gasto? ¿En qué me lo estoy gastando? claro. No contemple acá el tinto, ni, sino cuentas muy generales, es Sí, el solo gasto para, hormiga. sí, solo para hacer un primer ejercicio.
porque cuando uno entiende la estructura de esos ingresos, los puede optimizar, como ya nos habías mencionado. Pero creo que las personas no lo hacen es porque puede que primero, aunque tengan la información, les parece complejo de accionarlo. Hay 5 pasos que yo sugiero que las personas sigan de una manera lógica para saber en qué etapa están y puedan resolver eso. Entonces, lo primero es generar un ingreso, ya sea por mi primer trabajo o, por ejemplo, porque ya tengo mi ingreso, pero lo quiero optimizar. Ahí es donde va este paso de la radiografía financiera. Lo segundo es resolver el tema del ahorro, que es uno de los hábitos más difíciles, que uno sabe que tiene que ahorrar y está la regla del 10% y que divídalo en cuentas, pero es difícil accionarlo. Entonces, ahorita podemos revisar algunas estrategias para eso. Lo tercero es, ojalá, salir de deudas, que para mí se alterna con el anterior, porque si uno pone en una balanza cuánto me está cobrando una tasa de interés y si yo estoy ahorrando, pues de pronto me está saliendo más caro no No, pagar la deuda rápidamente. normalmente la tasa de interés es más cara, más alta Exactamente. que el rendimiento financiero. Exactamente, Mm, entonces ahí ustedes pueden revisar, si no tienen deudas, pues es ahorrar, pero si tienen deudas es primero pagar deudas, luego ahorrar, invertir y el último paso es ya diversificar, que es lo que conocemos como no poner todos los huevos en la misma canasta. Y a partir de ahí uno empieza a desarrollar como varias cosas. A la pregunta que me hacías de por qué las personas no ahorran realmente de pronto en un sistema formal, es porque perciben unos gastos que sí están muy latentes, pero que al final si uno les hace cuentas, en realidad no es tanto. Justo conversaba con alguien la semana pasada que me decía, yo le había recomendado un producto financiero que da muy buen rendimiento ujú. y potenciaba como ese ahorro que ya tenía. Y me decía, no, pero yo lo saqué y lo dejé en efectivo. Y yo le dije, ¿pero por qué? No, es que cada vez que iba a sacar algo me cobraban el 4 por El mil. cuatro. Pero yo le hacía cuentas, bueno, si vas a mover 100.000 pesos, son 400 pesos. En realidad valen 400 pesos que es la plata debajo del colchón, no rentando nada. Y adicionalmente, pues con de pronto el peligro, ni siquiera de un ladrón, de uno mismo decir, ah, yo voy a ir sacando, porque así es uno va sacando para Sí. las cositas del diario. Entonces, creo que es más porque están mejor publicitados, lamentablemente, como estos costos asociados, que en realidad no son tan grandes, pero que las personas lo perciben como una gran pérdida. Es falta de estructura y de pronto conocer cómo puedo optimizarlo dentro del sistema formal, que además tiene muchos beneficios. Claro, es hacer la cuenta clara. Es sentarse a hacer la cuenta. Ujú. Exacto, que es muy difícil, ¿no? O Sí. sea, que tú digas, yo creo que esto vale tanto. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, no, no es publicidad paga ni nada, pero cuando salieron todas los nuevos neobancos, está Lulo, está Nu, un saludo para todos ellos, sí, sin ningún conflicto de interés acá. Eh, Muchos pues ofrecen esas altas tasas de rendimiento, el 11, el 13, deben estar ahorita a 11, 12, no sé. Y esa tasa es efectiva anual. Entonces, tú mandas, ese ejemplo es perfecto. Tú mandas una plata, 1 millón, 2 millones de pesos, y lo necesitas en 3 meses, ¿cierto? Pero tienes el 4 por mil, porque no es tu cuenta Exenta. Ajá. normalmente exenta del 4 por mil. Entonces, cuando retiras esa plata y te cobran el 4 por mil, entonces dejas de retirarla o dejas de mandarla a este nuevo banco. ¿Realmente cuánto te cuesta? Y algo que debería saber todo el mundo, me incluyo porque a mí me pasa exactamente eso. Ok. Algo que debería saber todo el mundo es, nadie le va a hacer la cuenta por uno. Como todos los libros de autoayuda dicen, nadie va a venir a salvarte. Esto aplica, nadie va a hacer el Excel por ti. Ahora está la inteligencia artificial donde tú le puedes preguntar esto fácilmente. Para eso sí sirve. Sí. Para. Si ya no te gustó Excel, bueno, la idea está para eso, pero coincido mucho contigo que hacerlo fácil es el primer gran éxito y reto de poder ahorrar, porque claro, todo el mundo nos habla de los pasos, y a quién no le gustaría en vez de ahorrar, meter una plata en una acción como Google, Apple y que te dé un rendimiento buenísimo, pero la gente se quedó a mitad de camino, ¿sí? Entonces, ¿cómo Incluso, llevas a la gente ahí? exacto, y eso es un término que ha evolucionado y se llama ahora el inverahorro. O sea, yo no lo ahorro para dejarlo quieto y esperar a que descapitalizarme, porque lo que hacemos mucho y es un error es, yo ahorro y me restringo 3, 4 meses y luego, no sé, me voy de viaje, me compro algo y ¡pum! Se acabó mis ahorros. Ujú, Y entonces tengo que volver a empezar de cero con toda la fricción que eso exacto. conlleva. Y la tusa. Y la tusa además, eh, porque otra vez ver en cero y bueno, en hágale. serio. Pero cuando uno ahorra y cuando sobre todo uno pone en la balanza qué vale la pena más, no se percibe como un sacrificio.
Si uno dice, voy a dejar de salir los viernes con mis amigos a la pola, como que uno dice, no, pero ¿por qué? Si tuve una semana estresante, si mi jefe, la, Si me la merezco, si me si la la pola es merezco. sagrada. Sí, Sí, pero no les decimos los 4 viernes del mes, uno, y mm, pónganle la balanza. Oiga, prefiero tomarme esta pola o de repente poner esa plata en una acción que me rente y vea al final del mes y mejor si paga dividendos, por ejemplo. Ahora, también es de revisar si yo voy haciendo una acción pequeña y optimizo eso que me logro ahorrar para algo que realmente valga la pena y que me mejore sustancialmente mi calidad de vida, pues creo que va a valer ahí la pena. O bueno, no sería la palabra valer la pena, sino voy a estar un poco más alineado con los objetivos que tengo. exacto, y ahí se vuelve una inversión realmente, Ajá, porque tú la necesitabas para algo. Pero de nuevo, esa conversación la tiene que tener todo el mundo, sentarse y hacerla. Es difícil que la hagan por nosotros, porque esa percepción de lo que es importante es muy distinta para Karen y para Julián, sí. ¿sí? Entonces, todo el mundo, bueno, vas a encontrar un montón de información en las redes, vas a encontrar el de me lo merezco, el de ahorre, porque usted tiene que pensar solamente en los 50 años. La mayoría de personas vivimos en el medio, entonces, ¿cómo lidiar con ese objetivo, con esa frustración, con pensar en que claramente cuando tenga 40 y 50 años no voy a tener las mismas capacidades que cuando tenía 20 o 30 y tal vez necesite depender menos de mi actividad principal de ingresos para tener la calidad de vida, ¿sí? Entonces vas a encontrar mucha cultura del ahorro, de pensiones, todo es muy interesante, pero cómo lidias con las necesidades actuales, esa pola del viernes, vivir la vida, Sí, ¿sí? sí. Sobrevivir la vida, que muchas veces nos pasa acá en Latinoamérica, que de por sí llegar a fin de semana, a fin de mes ya es bastante complicado. Entonces de ahí me surge también preguntarte, esa, esa, esa percepción, no sé si es un tabú o cómo lo ves tú, y es si la definición de ahorro es simplemente gastar menos. Ujú. Yo creo que no. De hecho, ahorro viene de una palabra que significa libertad y es lo que, digamos, gritaban los esclavos cuando los liberaban de las cadenas y fue evolucionando a ahorro. Entonces, es algo bien interesante y por allá en la época por la cual uno asemeja la alcancía con un marranito, es porque esa es la carne que mejor se conservaba con la sal para después. Entonces, como que todo esto combinado al final traduce más libertad pero no es gastar menos. Y sobre todo porque para el cerebro es muy agotador decir no me tengo que restringir hoy para algo que yo ni siquiera sé en el futuro si va a existir, porque nuestro cerebro solo está programado para el momento presente. Y a partir de ahí yo creo que hay que empezar a revisar que no solamente es gastar menos, sino también hacer una buena estructura de conocer cómo están mis ingresos, pero también cómo lo estoy distribuyendo y sobre todo qué hago con lo que estoy optimizando y ahorrando. Porque hablamos, por ejemplo, de que uno va y encuentra una promoción siempre, ¿no? 2 por 1 o hoy está a mitad de precio y uno lo compra, pero esa platica que se ahorró finalmente la termina gastando en cualquier otra cosa y uno ni siquiera le tiene la trazabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente cuando ahorremos o dejemos de gastar, podamos eso ponerlo a nuestro servicio, a que rente más y a que me mejore mi calidad de vida? Entonces, no es solamente gastar menos, sino es, por ejemplo, tener un nivel sano de deuda, que para el sistema financiero es 30%. Si no se sabe hacer una regla de tres, inteligencia artificial, ¿cuánto es Exacto. el 30% de lo que me ingresa? Y más o menos por esa regla lo están calculando. Si usted está pasado de eso o está pagando una cuota mensual que represente más del 30%, de pronto ahí hay una alerta que hay que verificar. Entonces es revisar mi nivel de deuda. Es también revisar, por ejemplo, cuáles son mis decisiones de compra de una manera más consciente y no dejando de comprarse el café favorito ni la ropa que uno le gusta, pero de pronto sí revisando extender la vida útil de algunas cosas o, por ejemplo, hacer compras que tengan más volumen porque sé que es algo de lo que utilizo mucho y no de a poquitos todos los días. Esto es un ejercicio que uno puede sacar de nuevo sentándose, pero también en un solo día. No tiene que hacerlo toda la semana ni todos los días porque va a ser imposible. Y de nuevo, hacerlo fácil. Hay un bot de inteligencia artificial que personalmente estoy usando y me ha sido muy útil porque yo sí soy de las que no me acuerdo que almorcé ayer ni nada, entonces me toca inmediatamente. Abro el chat con mi asistente contable, se llama, Sí. Moni, asistente contable, si lo quieren buscar, y le pongo
le presté a mi mamá 20.000 pesos o gasté en el mercado tanto y al final de mes me bota el reporte. Entonces, si no es fan del Excel y si de pronto usted pasa buen tiempo en el celular, como seguramente intuyo que así es, pues dedíquese un tiempito a colocar esos gastos tan pronto los haga. Y ni siquiera por un mes, una semana, y multiplíquelo por 4 y hay más o menos cuentas alegres, usted va a saber, oiga, estoy gastando tanto en esto, mejor me gasto la mitad y lo otro lo voy a empezar a optimizar o me lo voy a empezar a ahorrar. Eso es muy poderoso y gracias por lo de la historia de ahorro, porque yo no la conocía, o sea, y es muy liberador, ¿no? O sea, de verdad es como tú tener la libertad de poder hacer lo que quieras Ujú. y que se vea reflejado en un esclavo a que puede volverse libre. Y pues nos dicen mucho a nosotros que estamos en en la carrera de la rata, ¿sí? Mm. Que el sistema capitalista, que solamente te levantas, trabajas, pasas 2 horas en transporte público y llegas a la casa y entonces estás en la carrera de la rata sin libertad y esa libertad empieza por la libertad financiera. No todo el mundo tiene el lujo de encontrar una actividad económica o trabajo que, que se alinee con su propósito de vida, ¿cierto? Solo el 13% hay un estudio por ahí. Solo el 13%. Entonces el resto, ese 87% restante, trabaja y se siente pues no tan chévere en el trabajo. Trabaja para sobrevivir, trabaja para pagar sus cosas. Entonces tienes el fin de semana esa pola, esos escapes de poder igual sobrevivir la vida. Tras de todo tienes que ahorrar, entonces tienes que vivir con la presión de si estás ahorrando bien, si estás ahorrando lo suficiente, si te están dando la tasa de interés la más alta que puedes seguir, esa competencia con saber si estás haciendo lo máximo, ¿sí? Y de ahí pues uno tiene que encontrar estructuras realmente que le den facilidad y alivio a su vida, pero que sirvan para tener una calidad de vida. Entonces yo vuelvo un poco al ejemplo de, de la estructura de gastos, ¿sí? Entonces no se trata de cohibirse en el café que te gusta, inclusive no se trata de cohibirse en la pola, Ujú. ¿sí? Pues ya que si te tomas las polas y llegaste, saliste el jueves y llegaste el domingo, es otra cosa, Tal vez quítale el ¿sí? día el domingo. Exacto. No significa que no haya pasado, que no lo hayamos hecho, pero uno ya sabe que no puede ser de todos los fines de semana. Entonces, con esa estructura, vuelvo al ejemplo de la vivienda. Si tú sabes que te vas a gastar el 40% en la vivienda y que al lado también tienes una retención en la fuente que puede variar del 10 al 35%, ¿sí? Que te van a quitar ponle el ejemplo, el 10% de tus ingresos, pero que pueden quitarte menos si tú pagas directamente al banco a través de tu sueldo, pues ¿por qué no lo haces? ¿Sí? ¿Por qué no utilizas ese ahorro? Igual, el otro 20% restante ahora, en los años de pandemia, fue muchísimo más. Es el gasto de alimentación. Y alimentación es desde el mercado hasta el restaurante, ¿sí? Hasta, inclusive la mayoría de los gastos hormiga están alineados con alimentación. Sí, El café, el chicle. chicle, empanada, chicle, maní, cigarrillo, ¿sí? Como nos dicen por ahí, entonces, ¿quién no ha salido a comprarse la empanadita abajo en la calle? Es más, ponimalta con empanada. Eso es ser Amén. colombiano. Yo creo que eso es ser colombiano. Sí. Entonces, si tú ya sabes que tienes que gastar en alimentación y que igual a ti te retienen el 10%, imagínate, de 10 millones de pesos o de 5 millones de pesos que te ganes, te retienen 500.000 pesos, porque el Estado es muy inteligente, como tú dices, porque él sí descuenta antes que tú recibas la plata. Entonces, él no va a perder. Entonces, si tú sabes que te van a retener esos 500.000 pesos y de todas maneras tienes que ir a gastarte el mismo millón de pesos haciendo mercado y yendo a los restaurantes, ¿por qué no optimizas eso? Puntualmente nosotros con todos nuestros clientes en Plaxi, la mayoría tiene un beneficio de alimentación que es Plaxi Canasta, Ujú. donde nosotros le entregamos el simulador a la gente de, mire, eh, sí, usted tiene que sentarse a hacer la cuenta, pero yo se la estoy haciendo a usted mismo, le entregamos un simulador y le decimos, si usted se gasta ese millón de pesos igual en alimentación, póngalo en la tarjeta Plaxi
y esos 500.000 pesos que le retienen se vuelven 100.000. Entonces te estás ahorrando 400.000 pesos mensuales, ¿sí? Que se vuelven en el año 4.800.000, casi 5 millones de pesos, que puedes invertir en algo más, en ese proyecto o en ese me lo merezco, pero no se lo estás dejando a la DIAN o al Estado. Es como si nosotros fuéramos a cenar, ¿sí? Y en nuestra cena hay un tercer puesto. Acá, en este espacio, está el puesto del señor DIAN, ¿sí? Cuando perfectamente esto podría ser para una comida adicional, ¿sí? O para un postre, o si quieres, darle la comida a alguien que lo necesite afuera, no que se vaya directamente al, al Estado. Entonces, ¿cómo crees que la gente podría acceder fácilmente y optimizar sus gastos siendo más ordenada y mandarlo a cada una de estas obligaciones que están en el día a día de cada uno? Lo primero es hacer la radiografía financiera y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Y yo sí diría que se pasen y le echen una revisada a esta opción que ustedes dan de Cloxy, porque al final esa es una plata que se va silenciosamente, ¿no? Pero que al final uno no termina optimizando porque ni siquiera conoce cuánto es. Entonces, si ustedes pueden hacer el Excel y tomar la fotografía y luego hacer la comparativa para ver cuánto se están ahorrando, tener ese excedente y a partir de ahí empezarlo a optimizar. Yo que sugeriría cuando ya tengan como este espacio adicional es que ojalá esa plata, porque al final su bolsillo ya va a estar acostumbrado a que se va a Sí, ir, es que mentalmente hagan de cuenta que ustedes siguen pagando, pero que ojalá lo puedan poner a una cuenta que, por ejemplo, le rente más que la inflación, idealmente, o, por ejemplo, a pagar esa deuda que se les ha ido alargando y que la aporten a capital. Que las personas pagan el mínimo para obtener más flujo de caja mes a mes, pero no se están dando cuenta que de pronto están perpetuando una deuda que al final va a salir mucho más cara. Entonces yo utilizaría, por ejemplo, ese excedente o esa optimización en realizar el pago de las deudas, en invertirlo, o por qué no, ya en un tema de ocio que al final sí nos merecemos. sí te lo mereces porque Sí, lo lo puso mereces. patrocinado por la DIAN. Gracias. Exactamente. De hecho, Sí, así se va a disfrutar más, yo creo. Que dice, tú me exactamente. pagaste esto, maravilloso. Sí, que la DIAN te esté diciendo, mira, te invito a San Andrés, Sí, o que te invito a exacto. Cartagena, o que te di esa nueva bicicleta que estás buscando. O Exactamente. sea, entonces, si te sigo bien, si estamos en el ejemplo de esta persona que gana 5 millones de pesos y que normalmente le retienen los 500.000 pesos, igual esta persona se va a gastar 1 millón de pesos en alimentación, ¿sí? Sí. La diferencia entre recibir la plata en su cuenta de ahorros e ir a comprar en el supermercado y los restaurantes, ¿qué es lo que genera los 500.000 pesos de retención en la fuente? Se puede optimizar y se puede bajar esos 500.000, se pueden bajar a 100.000 si haces que te lo consignen en la tarjeta de Plaxi de alimentación. Es la que te baja la retención en la fuente. Entonces, listo, pasaste de que te retuvieran 500.000 a 100.000 pesos. Ahí hay 400.000 pesos de flujo de caja adicional. Lo que nos dice Karen en este caso es, ojo, no empieces a volverte loco con esos 400.000 pesos. Haz de cuenta que no te llegaban y coge esos 400.000 y ponlos en una de estas cuentas de los neobancos o que te den un rendimiento financiero interesante y la sacas en un periodo de tiempo de 6 o 12 meses o dependiendo de la necesidad que cada quien tenga, pero con un propósito específico. Así es. Y ustedes pueden hacer por internet, ahora hay demasiadas herramientas o incluso la inteligencia artificial, pero coloquen esos 400.000 de flujo y pónganlo ahora con las tasas en el momento en el que estamos grabando este podcast a una tasa conservadora del 10%, que es perfectamente probable, y pónganlo así durante 2 o 3 años y van a poder hacer la cuenta de esa optimización de al final cuánto les va a quedar. Acá el truco está en intentar mantener el mismo nivel de vida para lograr algo que se llama como la brecha del ahorro. Porque a veces cuando a uno lo ascienden, por ejemplo, y las personas, he visto personas que han rechazado ascensos porque hacen las cuentas y dicen, yo voy a terminar pagando más impuestos, entonces termino es al final ganando menos que como estoy, entonces déjeme así. Entonces estamos en detrimento incluso de nuestros intereses personales. Claro. Ahora, con esta solución que nos presentas, que me parece muy válida, se puede hacer una negociación con el empleador en donde, listo, yo sí tengo mi ascenso, obtengo además
pues mi beneficio con Pluxi de alimentación, que al final lo que tú dices, me lo voy a gastar, pero ahí la gracia cuando ustedes tengan ese aumento o con esta optimización de los 400.000 pesos es mantengan su mismo nivel de vida. ¿Qué sucede? Que a veces ganamos más y empezamos a gastar más. Y es como que una carrera por irse alineando. La gracia es mantenerse en ese mismo nivel de manera temporal. No va a decir que uno tiene que vivir toda la vida con presupuesto de pronto de universitario, porque no va a decir, pues, ¿para qué estoy trabajando? Claro. Pero sí intentar relegar lo más que se pueda o procrastinar lo que más se pueda a ese gasto. Con eso, claro, voy generando más ingresos, este colchón con Pluxi o con mi ascenso, por ejemplo, en mi trabajo, y todo esto que está aquí en el medio me lo voy a lograr también ahorrar y finalmente hacer algo que en mi familia llamamos un checkpoint financiero, que es la manera en la que nosotros mantenemos el balance entre me estoy disfrutando ahora la vida, pero sigo igual pensando en el futuro. Y es, ¿qué es lo que a usted lo haría sentirse tranquilo y que no tuviera que empezar desde ceros? Es tener un buen CDT de colchón, es tener un colchón de emergencias, es pagar la cuota inicial de la casa. Y después de que se cumpla esa primera meta financiera o ese checkpoint financiero, ¿ok? Yo me puedo de pronto liberar un poco más en otros gastos que para mí también son importantes, pero que están relacionados al ocio. Entonces es como ir de lo particular, cómo me optimizo, cómo me restrinjo, para luego ya empezar a colocar ese dinero en donde más valor tenga. Súper interesante. Yo lo llamo, no sé, creo que lo vi en una película, me pueden poner como el letrerito tapándome la boca, pero es como el fund. Sí, es como, voy a dejar todo. Si mañana quiero renunciar, si mañana quisiera dedicarme a, no sé, cambiar radicalmente de manejar sostenibilidad, asuntos corporativos, a cortar el pelo o a plantar un bosque lejos, tengo algo ahorrado para poder financiar mi calidad de vida. Entonces, Exacto. ese fondito de libertad Ujú. eh, se va construyendo de a poco. Entonces, pues claramente nosotros desde acá manejamos la alimentación. Obviamente, pues Plaxi Canasta es algo muy poderoso para los trabajadores, pero hablando muy puntualmente de los ingresos personales, por eso les hago la alusión al de vivienda. Vivienda también tiene ese beneficio tributario, ¿sí? Los fondos AFC, la gente lo sabe. Las pensiones, el que quiera ahorrar para sentirse más seguro en la vejez, las pensiones voluntarias también tienen un beneficio tributario. Alimentación, la salud también tiene un beneficio tributario. La educación tiene un beneficio tributario. Entonces, más allá que no todos estos productos los tenga Plaxi, sí es importante para un trabajador que pueda saber, oiga, yo tengo hijos, estoy pagando mi casa, ¿sí? Y eh, necesito medicina prepagada para ellos. Todo eso ahí, y ellos también tienen que ir al colegio, mis hijos, ¿cierto? Entonces, tengo la alimentación del hogar, tengo la vivienda, tengo la salud y tengo la educación. Cuatro conceptos que fácilmente pueden representar el 80% de mi ingreso, si no el 120, porque nos apalancamos para pagar los colegios más caros y todo. Todos están con opciones tributarias que me generan un ahorro, ¿sí? Entonces, yo debería poder optar y buscar esa tranquilidad, porque finalmente el ahorro, el viaje de fin de año, puede salir de ese ahorro tributario que se generó por haber optimizado cada parte del ingreso, Así es, así ¿sí? es. Entonces, de nuevo, es una invitación a que todo el mundo haga sus cuentas. Ya, como nos dijo Karen, hay IAs, hay un chatbot, ahí está pues, el propio ChatGPT, el Excel, que nos van a permitir hacer esa cuenta y también tener la conversación con nosotros mismos, ¿no? Hay que tener la conversación con nosotros mismos no solo por organizarnos, sino también para saber qué queremos, ¿sí? Y en la medida de lo posible, poder estructurar el ahorro de esa manera. Hay algo que me llamó particularmente la atención de lo que dices, Karen, porque yo he visto que las personas distribuyen ese ingreso entre, claro, el ahorro y el pago de deuda, ¿sí? Y hay gente que inclusive con deudas grandes, eh, y eso puede ser algo muy valioso para las personas que nos estén escuchando. Alguien con deudas grandes igual puede estar cargando estrés y ansiedad por no poder ahorrar. De hecho, hay una encuesta que dice que la principal causa de estrés en el trabajo es el estrés financiero.
Las finanzas te estresan, te generan ansiedad. Entonces, estas personas que están endeudadas, el ICETEX, Mm. ¿cómo le hablas a esos jóvenes que están saliendo de deudas del ICETEX, que están con una tasa del 12% de 150 millones de pesos y que quieren empezar a ahorrar? Su cuota mensual va a ser 2 millones de pesos y se ganan 3. La fácil para ellos, ICETEX les dice fácilmente, venga y amplíe el plazo. Te va a cobrar menos la cuota, pero me va a ganar más en intereses. Pero él también quiere ahorrar. Él o ella quieren ahorrar. ¿Cómo lidian con eso? Bueno, y antes de contestar la pregunta, alinearnos con que o sea, hay maneras de saber si uno está bien financieramente y tiene bienestar financiero. Según la CAF, son tres pilares. El primero es que yo pueda absorber un choque financiero, o sea, alguna emergencia. Así que lo primero, pues el colchón de emergencias. Lo segundo es que yo tenga la capacidad de cumplir con mis obligaciones, que es donde entra esta deuda, por ejemplo, con el ICETEX. O sea, si yo tengo la capacidad para cumplir con eso, se supone, tengo esto chequeado del bienestar financiero. Y lo tercero, que pueda tomar decisiones y planear mi futuro, que no esté atado como a mi situación financiera, sino que yo pueda planear con un poco más de tranquilidad. Para esas personas, por ejemplo, que están en este segundo pilar de no estoy pudiendo alcanzar a realmente hacer el pago de mi deuda, yo les diría que empiecen, por ejemplo, a revisar cómo se generan temporalmente unos ingresos adicionales que les permitan salir más rápidamente de lo otro. Claro, es pesado tener como dos trabajos al mismo tiempo o emplearse en dos instituciones, eso es poco probable que pase, pero sí algún ingreso que me pueda mes a mes ir aliviando un poquito esa carga. Si, Ujú. por ejemplo, ya en donde trabajan pueden hacer esto de Plux y Canasta, esa sería una opción porque les va a liberar un flujo que luego pueden pasar al pago de la cuota. Pero adicionalmente, y pónganse la meta mensual, ¿cómo me hago 200.000, 300.000 pesos, 500.000 pesos mensuales adicionales este mes que no tenga que ver con mi trabajo? Ahí ya sumaría un milloncito y va liberando un poco de espacio. Esto puede sonar muy artesanal, pero solo para el ejemplo, y es que hay plataformas que permiten que uno venda ropa que ya no utiliza, regalos que a uno le dieron que no le gustaron, por mínimo 30.000 pesos. Entonces uno dice, bueno, ahí va como sumando. De pronto que ya no estoy utilizando ahí solo por llegar. Hay otras, por ejemplo, que permiten que tú alquiles cosas para que las personas no las compren. Entonces, tengo una tía que dice que ella seguramente fue constructora en su vida pasada y tiene un taladro. Lo usa poquito, pero le hace favores a toda la familia. Si yo no tuviera la tía, de pronto miré a esta plataforma en donde a mí me alquilan un taladro por una semana y hago el pago, porque seguramente necesito abrir un hueco para colgar un cuadro, pero no lo voy a necesitar, Exacto. ni tengo este ímpetu de mi tía de que hago muchos arreglos. Entonces puedo colocar, por ejemplo, a disposición alquiler de cosas que yo tengo y que le pueden servir a las personas. O, por ejemplo, también un alquiler de espacios, como espacios alternativos de trabajo. Eso es algo que se está haciendo mucho. O sea, yo voy a un sitio que me parece lindo, agradable, a trabajar, lo puedo como alquilar y de pronto percibir. De nuevo, esto de pronto es muy artesanal y la gente va a decir, yo tengo una casa, no tengo un taladro, pero es para que empiecen a estimular ese genio financiero de saber cómo puedo generar un ingreso adicional por algunos meses que me vaya aliviando pues esta carga económica, que si sabemos pues es algo que pasa, que es actual, pero que al final hay que sortearlo. Y si ya la última opción, obviamente es extender el plazo, pero no, si hacemos los cálculos y nos sentamos a hacer el Excel, pues vamos a pagar mucho más dinero. De repente de aquí a allá, usted obtiene un ascenso, tiene un mejor trabajo, puede liberarse y puede refinanciar esa deuda quitándole un poquito más de plazo. Entonces hay que estar es como muy pendiente y revisando, no todas las semanas, pero al menos una vez al trimestre, cómo van esos números. Súper, súper fuerte. A mí me parece, cuando yo, cuando yo estaba en mi época de universitario, yo tenía tres y hasta cuatro trabajos. Entonces, en uno era conductor elegido en las noches. O sea que, no sé, tal vez los jóvenes puedan verlo por ahí. Todos los de seguros de te recojo cuando tomas. Bueno, yo era ese. Eh, También fui chico Red Bull. Entonces, Ah, vendiendo Red Bull en los eventos. Era promotor de la universidad en ferias en los colegios. Entonces todo va sumando. sí. Sí, al final tú no tienes un evento de Red Bull el lunes que te permita generar ese ingreso, pero vas matizando y al final del mes se van generando ingresos adicionales. Claramente es una época donde te toca esforzarte mucho más de lo normal, pero al final yo creo que vale la pena por ese mismo sentido de libertad. Hoy me parece que
sirve mucho también esas encuestas online. Tú Sí. vayas contestando encuestas, que vayas contestando encuestas, es muy valioso. Tengo muy presente eso porque antes, cuando Plaxi empezó, antes que se llamaba Sodexo, eh, la forma en la que yo los conocí hace 15 años era porque iba, hacía una encuesta de cuál es el mejor helado y me daban un bono, en su momento un bono Sodexo, un bono Plaxi. Ajá. Y eso servía, ¿sí? Servía al final del mes. Entonces, creo que hoy en día hay varios ingresos adicionales que puede hacer la gente. Pero de nuevo, si usted está nuevo en el mercado laboral, es un joven que se está vinculando o inclusive un adulto, tiene la deuda del ICETEX, como recién lo dijimos, o tiene deudas, el hipotecario, el de consumo, el del carro, tiene que apalancarse de todos los beneficios tributarios que hay, el de la vivienda, el de la salud, el de la educación, el de la alimentación, para optimizar su ingreso y luego entrenarse, educarse, tener la conversación consigo mismo de cuáles son sus objetivos, tal vez salir más rápido de esa deuda, tal vez viajar a las Malvinas, lo que usted quiera hacer con su plata, porque es que al final es su plata. Lo bonito de esto es que la DIAN puede patrocinar ese viaje. eh, y pues nada, yo creo que me quedo con los pasos que tú has dado. Haga su diagnóstico de ingresos, trate de ahorrar, trate de obligarse a ahorrar, hágalo lo más simple posible y si puede, ojalá pueda, invierta la diferencia, ¿sí? Con esto me quedo yo. Karen, no sé si tú quieras darnos una conclusión de este espacio que para mí, y estoy seguro que para toda la comunidad, fue demasiado gratificante tener una experta como tú, que yo no solamente te llamo experta en finanzas, sino de psicología, de ansiedad, porque si las finanzas son la principal causa de ansiedad y tú nos das una mano a liberar esa ansiedad, pues también es crecimiento personal. Entonces te lo Sí. agradezco mucho. No sé si quieras concluir con algo. Claro, Julián. No, agradecerte primero a ti y de nuevo a todo el equipo de Pluxee. Y yo creo que una de las razones por las cuales empecé a hablar de educación financiera es porque quería resolver el problema, voy a ponerlo entre comillas, del dinero rápidamente para poder disfrutar de una vida plena y de finalmente que las cosas que uno quiere hacer no se reduzcan al tamaño de lo que uno tiene en el bolsillo, sino realmente de soñar en grande y saber qué se puede hacer. Claro, hay unos ajustes de tuercas que uno tiene que ir realizando en el camino. Y de eso recuerdo una historia de un niño en Estados Unidos de 12 años, se llama Aiden Dyer, ustedes pueden buscar la historia. Y este niño lo pusieron a hacer un experimento para una feria de ciencias y le gustaba la sostenibilidad, como a ti. Les dijo, paneles solares, chévere, energía pues más limpia que la tradicional, quiero hacer algo con eso. Dijo, pero ¿por qué pondrán en los techos de las casas o las placas de los paneles solares de esta manera si los árboles que también aprovechan la energía del sol pues tienen es como las hojas dispuestas de manera un poco más desordenada? Dijo, voy a hacer un ensayo y cogió las celdas solares y las puso de diferentes maneras, como si fueran hojas de un árbol. Y se dio cuenta que nada más cambiando la disposición de esos paneles solares aumentaba la absorción de la energía del sol en un 60%. Entonces, pues primero el niño ya tiene la vida resuelta porque se la pasa dando conferencias de cómo optimizar con cambios pequeños. Y lo segundo es que no tenía el IQ más alto de la clase, era un niño de 12 años. A todo esto voy con que con un pequeño ejercicio de observación y de escucha, como el que ustedes han hecho hoy, pueden optimizar de manera definitiva su estructura de ingresos, ser más conscientes de cómo lo van a distribuir, pero sobre todo alinearlos y ponerlos en pro de sus objetivos financieros. Así que me gustaría cerrar con eso. Ojalá se den la oportunidad de conocerlos más a profundidad, de tocarle la puerta a su empleador y decir, oiga, yo creo que aquí puedo optimizar esto y de verdad que en meses y con el pasar del tiempo, pues van a ver que ese pequeño cambio habrá valido la pena. Súper, Karen, muchas gracias. Bueno, yo me quedo con una frase que dijo Karen al final, la voy a resumir en esto, y es, tus sueños no son del tamaño de tu bolsillo, ¿sí? Siempre puedes hacer más si te planeas y si te organizas. Entonces, si alguna de las personas que escuchó este episodio está interesada en tener el simulador de cómo un beneficio de alimentación mejora sus ingresos tributarios, por favor no duden en escribir, comentar el video que va a estar publicado. Con gusto el equipo se lo va a hacer llevar. Y igual, si necesitan que alguien de nosotros acompañe algún proceso en su empresa para guiarlos en cómo optimizar, no solamente en el tema de alimentación, sino también en
en el de la vivienda, en el de la salud, en el de las pensiones, por favor, contáctenos. Alguna persona del equipo se va a contactar con ustedes. Estamos para servirles y esperamos que hayan disfrutado este capítulo de educación financiera con la más experta, nuestra embajadora, Gracias. Karen Suárez, que muchísimas gracias de nuevo por estar acá con A nosotros. ti, Julián, y un saludo a todos los que llegaron hasta este punto del podcast. Gracias. Gracias. Ploxi.